Aquí tenemos una llamada de atención y una lección que aprender. Hay una realidad que ha existido durante mucho tiempo y ante la que hemos estado ciegos. Se trata del cambio climático, de los fenómenos meteorológicos extremos, llámenlo como quieran, y de nuestra vulnerabilidad ante eso. Hoy es innegable. Durante años, los científicos han manifestado que el calentamiento del planeta y la elevación del nivel del mar ocasionarían tormentas más extremas. ¿El huracán Sandy es una prueba de lo que han predicho? No tenemos comunicación por radio. La respuesta que da la gente a esa pregunta depende más de la política que de la ciencia. Es cierto, Sandy fue una tormenta extraña, una confluencia desafortunada de sucesos de baja probabilidad que podrían haber ocurrido en un clima sin calentamiento. Pero este clima, nuestro clima, se está calentando y al hacerlo, sucesos de baja probabilidad como este se volverán más probables y más intensos. Trabajo en MSNBC, un canal de noticias por cable cuya audiencia principal son los liberales, y constato lo intensa que es la división entre la izquierda y la derecha en relación con el cambio climático, incluso aquí en Nueva York. Al otro lado del río desde Manhattan, donde yo trabajo, está Staten Island. Es el distrito más conservador de Nueva York y el más perjudicado por Sandy. La tormenta mató a 23 personas aquí, más que en ningún otro lugar de la ciudad. Vamos a ver si el Hotel Best Western de Bay Ridge ha solicitado ya la ayuda del plan de catástrofes. Si no, vamos a gestionarlo. He mandado a alguien a buscar material de construcción y ferretería para conseguir todo lo que podamos. El congresista de Staten Island, el republicano Michael Grimm, es un exmarine que sirvió en la Guerra del Golfo, pero dice que esta devastación no se parece a nada de lo que ha visto. Os ayudaremos. Necesito ayuda, por supuesto, porque no tengo recursos. De eso nos ocupamos nosotros, para eso estamos. Grimm es escéptico en cuanto al cambio climático. Cada inundación que sufrimos es mucho peor que la anterior. El año pasado hubo una inundación y el agua llegaba a casi 1 metro de altura. Esta vez ha llegado a 3 metros. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿6 metros de agua? ¿Es posible que esta tormenta le haga cambiar de opinión? Soy biólogo de profesión. Me he pasado la vida estudiando la naturaleza. Pero últimamente me he tenido que centrar más en la naturaleza humana que en la madre naturaleza. Y eso se debe a que los seres humanos están teniendo un impacto sin precedentes en el planeta. Y todo el mundo me pregunta por ello. Desde los presentadores de las noticias de la noche... Noticias de la CBS. El defensor del medio ambiente, M. Sanjan, ha venido a hablarnos del fenómeno de los megaincendios. Hasta los de programas nocturnos de debate. Llevamos mucho tiempo viviendo en un planeta cambiante. La diferencia es que ahora ese cambio sucederá rápido. Después del huracán Sandy, muchas personas se plantean si la actividad humana está provocando que el clima sea más extremo. Y voy a conocer a una científica que estudia justamente eso. Su laboratorio es una isla en medio de la nada. En concreto, está en medio del Océano Pacífico, cerca del Ecuador, donde se origina parte del clima más extremo del planeta. Cada pocos años, una acumulación atípica de agua caliente se extiende por esta parte del océano y desestabiliza los patrones del clima de todo el mundo. El fenómeno se denomina El Niño y está relacionado con graves sequías, inundaciones, tormentas e incendios. El número de fallecidos sigue aumentando a causa de la incidencia de las tormentas provocadas por El Niño en las dos costas. En los peores casos de El Niño, las temperaturas del mar pueden aumentar 8 grados más de lo normal. Y en parte porque el agua caliente se dilata, el nivel del mar puede aumentar hasta 30 centímetros. El Niño es un fenómeno natural. La cuestión ¿es posible que el cambio climático provocado por el hombre lo esté empeorando? Este informe constituye una llamada de alarma para el mundo, porque este informe nos dirá de nuevo que todo lo que pensábamos, que sabíamos sobre el cambio climático en realidad se ha subestimado, que los efectos del cambio climático caerán sobre nosotros más rápido y de una forma más intensa de lo que creíamos. Todos sabemos que la actividad humana está cambiando la atmósfera de forma inesperada y sin precedentes. Se ha detectado el efecto invernadero y ya está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado
La cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ya no hay temporada de incendios. Ahora tenemos incendios durante todo el año. Cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos, llámenlo como quieran. Es nuestra vulnerabilidad ante eso. 12 años de sequía han dejado un paisaje totalmente árido. ¿Hay patriotas entre el público? Un nuevo informe científico ha determinado que la última década tuvo las temperaturas más altas registradas. Nuestro mundo está cambiando más rápido y de una forma más espectacular que nunca. La crecida. Son las 5 de la mañana y la llegada de la tormenta a la costa podría tardar solo 1 hora. Ya llevamos varias horas notando los efectos del huracán Sandy. La marea ha subido por encima del muelle. Me estoy muriendo de miedo. Si queremos salir de la isla, no podemos hacerlo en los ferries, porque el servicio se ha suspendido. La noche del huracán Sandy, Patricia Dresch, su marido George y su hija Angela, de 13 años, decidieron quedarse dentro de casa a ver pasar la tormenta. Entonces, aquella tarde, el viento sopló con más fuerza y empezaron a caer árboles. Había un árbol al otro lado de la calle y se peló como un plátano. Mi vecino le había hecho una foto a George aquella tarde delante del árbol. Angela fue con una de mis vecinas a la playa y estuvo haciendo fotos. Y eso fue todo. Luego cenamos. Después de cenar, miré hacia la puerta principal y vi que llegaban unas olas enormes que entraron en el comedor y empezó a levantarse el suelo. ¿Qué pensó cuando vio eso? Que teníamos que subir. En el piso de arriba nos metimos en el armario, pero tuvimos que salir de él porque el agua se colaba por la pared. Estamos hablando del segundo piso. Sí. Había agua a esa altura y traspasaba la pared. George dijo, la casa de al lado no está. ¿Qué quieres decir? Le contesté. Me dijo, sí, ya no está. 911, ¿dónde está la emergencia? En el 687 de la avenida Jetman de Staten Island. Mi hermana está atrapada en casa. Está rodeada de agua y no puede salir por la puerta. Tiene una niña de 13 años y está con ellos. ¿Cómo se llama su hermana? Patricia Dresch. Fuimos al lavabo y cuando entramos me agarré al grifo. ¿Qué decía Angela en ese momento? ¿Qué decía George? Estaba asustada. Dijo, mamá, abrázame, tengo miedo, y la abracé. La tenía delante de mí. Y entonces me cayó una ola encima. Noté que el agua se elevaba y de repente se desprendió la ducha. Y después se reventó toda la pared. Y salimos al patio. Cuando salí expulsada por la pared, algo cayó del tejado, nos dio en la cabeza y nos hundimos. Y supe que la había perdido de inmediato, porque sabía que no podría levantarse. Era demasiado hondo para ella. Me hundí hasta el fondo. Cuando iba recobrando la conciencia me dije, no voy a morir así, no puedo morir así, no van a encontrarme así. Me impulsé hacia arriba y me agarré a los cables del teléfono. Estaba a esa altura. Tenemos una paciente. De acuerdo. ¿Cuál es el estado de la paciente? Está inconsciente, tiene hipotermia. Aún no me puedo creer que se hayan ido los dos. No sé, es muy duro. La vida terminó demasiado pronto para ella. Nunca la veré casada, nunca la veré crecer. No quiero ir a verla a una tumba. Ella no se merece estar allí, ni él tampoco. No quiero ir a verlos a una tumba. Ahí se ve dónde entró la oleada de la tormenta desde la playa por esos barrios e inundó las calles. Las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Casi 12 manzanas en tierra firme. Es una distancia grande. En Estados Unidos, el huracán Sandy dejó más de 100 muertos. La mayoría ahogados en la oleada de la tormenta. En Staten Island, algunas personas sucumbieron bajo un muro de agua de 5 metros de altura. Después de la tormenta, Pat Dresch pasó una semana en el hospital. Ahora que ha salido, tiene que enterrar a su marido George y a su hija Angela.
toda la comunidad siente la pérdida. Fue la tormenta perfecta. Marea alta, luna llena. Todo se juntó y convergió de un modo que... Me contaron una historia tras otra y le pregunté a la gente, ¿por qué no se fueron? Me contestaron, todo iba bien. Hacía un poco de viento, llovía un poco, y de repente de la nada vimos que bajaba el agua por la calle como en una película. Cogí a mis hijos y corrí como si viera Godzilla. Algo así como si de repente viniera un monstruo. ¿Cuándo oyó hablar de Pat Dresch y de su familia? Aquel mismo día, más tarde. Yo no me emociono con facilidad. Se me llenaron los ojos de lágrimas porque no hacía más que decirme, suplicarme, que buscara a su marido. En ese momento habían recuperado el cadáver de su hija, pero no el de su marido. No creo que nadie esté preparado para ver a sus amigos y a sus vecinos totalmente desesperados. Desesperanza. Me impactó mucho. Fue interesante que el gobernador dijera que esto era una llamada de atención del clima después de que sucediera. Y siento curiosidad por saber qué opina de esto. El clima general ha cambiado. Pero dejemos a un lado si es a causa del hombre o no, porque no creo que la ciencia pueda decirnos cuál es la causa. Creo que la madre tierra evoluciona y cambia cada cientos o miles de años, y que estamos en parte de un proceso de cambio. Pero no quiero entrar en el debate político de cuál es la causa. De entrada, la respuesta de Grimm no me sorprende. Estoy acostumbrado a que los políticos, sobre todo los republicanos, eludan cuestiones sobre el cambio climático. Pero cuanto más lo pienso, más absurdo me parece. El huracán Sandy destruyó parte de su distrito. ¿Michael Grimm no quiere llegar al fondo de la causa? La isla de Navidad es uno de los lugares más bonitos en los que he estado. Pero hay algo que me ha traído aquí además de las playas. Este lugar remoto puede guardar la clave de uno de los fenómenos climatológicos más peligrosos del mundo. El Niño. He viajado miles de kilómetros para venir aquí a conocer una famosa científica del clima que lo está estudiando. La profesora del Instituto Tecnológico de Georgia, la doctora Kim Kopp. Kim, ¿qué tal? Encantado de verte. Lo mismo digo. Gracias por recibirnos. Todo este pueblo está dedicado a la ciencia. Sí, nos estamos convirtiendo en eso, sí. Tenemos material esparcido por todo el lugar. Si te soy sincero, no esperaba ver cabañas con el tejado de paja literalmente. Kim me cuenta que empezó a estudiar medicina, pero cuanto más aprendía sobre el cambio climático, más convencida estaba de que lo que le sucedía a nuestro planeta era una amenaza mayor que ninguna enfermedad. Lleva 17 años estudiando cómo afecta el cambio climático a El Niño. El Niño es un fenómeno climático natural. Nace en el Pacífico tropical. Nace donde estamos sentados ahora mismo. Y es un cambio muy espectacular de la temperatura del agua. Dura unos 6 meses y reorganiza toda la circulación atmosférica del planeta durante ese periodo de tiempo. Y por eso hay sequías en algunos lugares y deslizamientos de tierras en otros. Sequías en algunos lugares y enormes inundaciones en otros. Cuando ocurre el Niño, la mayor señal se produce en el Ecuador, porque una corriente oceánica que lleva aguas más frías al Ecuador debido a estos vientos que notamos ahora, los vientos alisios, se interrumpe por completo durante los fenómenos del Niño. Y así, el océano, que normalmente lleva esa agua fría por el Ecuador, detiene ese proceso y este lugar se vuelve muy caliente. Para descubrir si la actividad humana está haciendo que empeore el Niño ahora, Kim tenía que averiguar primero la gravedad que revestía antes. Necesitaba sumarse al pasado de esta isla, algo que le permitiera examinar el clima aquí hace miles de años. Empezó su búsqueda bajo el agua, en los arrecifes de coral. Los corales crecen muy rápido y de forma muy fiable. A medida que crecen, registran información medioambiental en su esqueleto. Crean un archivo maravilloso año tras año.
Así que utilizas el coral como termómetro del pasado. Correcto. Kim me lleva por debajo de la superficie para enseñarme cómo funciona. El coral añade capas todos los años, del mismo modo que un árbol añade anillos. Al examinar esas capas de cerca, Kim esperaba ver literalmente los fenómenos de El Niño que sucedieron en el pasado. Pero para examinar a fondo el interior del coral se necesita mucho más que un microscopio. Un mes después de Sandy, aún queda un largo camino por recorrer antes de que Staten Island se recupere. Ningún suceso ha requerido nunca tanto tiempo del congresista Michael Grimm. Vamos a separarnos en dos grupos. Uno de los grupos tiene dos direcciones, donde hay dos mujeres mayores. Sin nuestra ayuda, no sabrían qué hacer. De hecho, ha pasado un mes y aún no han limpiado, para que os hagáis una idea. Gracias, chicos. Lo veo en sus ojos. Mucha gente está perdiendo la esperanza. Piensa que no va a superar esto y empieza a sentir que los demás se olvidan de ellos. Pero no nos olvidamos. ¿Tienes las manos heladas? Sí, hace frío. Hace frío. Se nos ha acabado el gasoil. Vale. Se tardará años, lo sé. Es duro. Queremos que entiendan que no están solos, que no los hemos olvidado. Su oficina está saturada de llamadas de víctimas de la tormenta. Si quiere, le puedo ayudar a pasar el proceso. Mi equipo ha sido increíble. Se han ocupado del teléfono. Muchos de ellos viven en estos barrios. ¿Todavía vives en Bart? ¿Qué tenemos que hacer aquí? El alcance que ha tenido es tremendo. De hecho, Sandy se está convirtiendo en una de las tormentas más destructivas de la historia y está provocando una gran batalla en el Congreso sobre cuánto se debe invertir en la recuperación. Grimm colabora con republicanos y demócratas de los estados afectados para conseguir miles de millones de dólares destinados a las víctimas del Sandy como Pat Dresch. No somos tan diferentes los republicanos, los demócratas, Jersey, Nueva York. Cuando la gente sufre, todos queremos hacer lo mejor por nuestra comunidad y en última instancia por nuestro país. La tormenta arrasó la casa de Pat. Ahora está en un alojamiento provisional que le ha facilitado su iglesia. No estoy acostumbrada a esto, a estar sola. Parece que pasó ayer. Aún tengo pesadillas. No hay día que no reviva aquella última media hora con mi familia. Nuestra última cena juntos. Revivo toda aquella experiencia, el agua que se nos vino encima en la casa, cómo salí despedida por la pared cuando la perdí. Mi marido siempre estuvo al lado de Angela. Ahora ya no está. Es muy duro. Ella fue importante para muchos. Si Angela Dresch hubiera sobrevivido, habría asistido a este instituto. Todos estuvisteis aquí durante el huracán, ¿verdad? Sí. Pasé mucho miedo. Mi casa temblaba. Nos quedamos arriba, en el segundo piso, toda la noche. Vivo en Great Kills y el puerto quedó totalmente destruido. Había barcos en casas, fue una locura. Con lo que se habla del cambio climático tras la tormenta, estos estudiantes tienen preguntas. Dos científicos del clima, el Dr. Radley Horton y la Dra. Heidi Cullen, ambos de la Universidad de Columbia, ofrecen su ayuda. Levantad la mano los que creáis que el calentamiento global es algo real, que las temperaturas están aumentando. Bien, hay un acuerdo unánime en que las temperaturas están aumentando. ¿Cuántos creéis que es culpa nuestra? Vale, tenemos algunas dudas. Gabriela, ¿verdad? ¿Por qué no crees que sea culpa nuestra? Sé que contribuimos porque hemos quemado combustibles fósiles, pero no creo que lo hagamos tanto como para causar un cambio climático. Creo que la Tierra lo hace de forma natural y que la Tierra tiene que atravesar sus ciclos. No lo creo. Bien, Natalie, ¿qué le dirías tú a Gabriela cuando dice que no te cree? Le diría que está loca.
Bueno, no sé, creo que desde la revolución industrial se han utilizado combustibles fósiles a una velocidad exagerada para coches, calefacción. Creo que el ser humano desempeña un papel fundamental en los efectos. Bien, hay científicos que han establecido una similitud entre el dióxido de carbono y un termostato. Si subes el nivel de dióxido de carbono, subes la temperatura. Si bajas el nivel de dióxido de carbono, bajas la temperatura. Para mí, como científica, lo que más me sorprendió fue cuando empecé a entender que se pueden tomar químicamente las huellas digitales del CO2 en la atmósfera para diferentes fuentes. Numerosas pruebas nos permiten rastrearlas hasta la combustión de los combustibles fósiles. Y 1 de cada 4 moléculas de dióxido de carbono de la atmósfera actual la hemos colocado ahí nosotros. Pero yo no creo que nosotros estemos contribuyendo tanto como para causar el Sandy. No lo creo. Ya. Estoy de acuerdo con Gabriela en eso. No sé, a mí me parece que el impacto del ser humano puede haber desempeñado un papel, pero también la marea alta y la luna han hecho que la gravedad de la tormenta sea mucho mayor. Es interesante hablar de esto. ¿Qué aspectos podemos atribuir a la actividad humana y cuáles no? Tuvieron que confluir toda una serie de elementos para crear la terrible oleada de la tormenta. Uno de ellos es que el siglo pasado el nivel del mar subió 30 centímetros más, en gran medida como resultado del cambio climático. No parece mucho, 30 centímetros, pero pueden tener un gran impacto en la frecuencia con la que se producen fenómenos extremos. Si buscamos una analogía en el baloncesto, sería el equivalente a levantar el suelo de una pista de baloncesto 30 centímetros sin cambiar la altura de los aros. Conseguirás muchos más mates en forma de inundación costera, y eso hizo que empeorara el Sandy. Hubo zonas donde esos 30 centímetros adicionales fueron cruciales. Un análisis detallado de la organización de investigación Climate Central muestra cómo el calentamiento global hizo que más hogares fueran vulnerables a una tormenta como Sandy. Sin el aumento del nivel del mar, la inundación del Sandy habría alcanzado unos 2,5 metros por encima de la marea alta. Cuando se añaden esos 30 centímetros más al nivel del mar, la mayoría de los cuales se deben al cambio climático, las diferencias parecen pequeñas al principio. Una manzana por aquí, unas casas por allá, pero en kilómetros de costa muy poblados va sumando. Solo en Nueva York, el cambio climático situó los hogares de unas 75.000 personas más en el recorrido de la oleada de la tormenta. Y lo único que va a hacer es empeorar. Los científicos dicen que a finales de siglo, en algunas partes de la costa, se podrían ver oleadas de tormenta al nivel del Sandy todos los años. Vamos a utilizar esta perforadora de 45 kilos para recoger muestras de coral. Kim empezó a estudiar estos arrecifes hace 17 años para demostrar la teoría de que, al analizar este coral, podría medir la gravedad de fenómenos anteriores de El Niño y averiguar si estaban empeorando. Pero desplazarse por aquí ya es todo un desafío. Solo faltaba tener que manejar un equipo más propio de una obra de construcción. ¿Vamos a perforar aquí? Es nuestro primer candidato. Al principio parece que todo va mal. Las mangueras se enganchan, las cuerdas se enredan. La manguera naranja está muy tensa. Después, se desmonta la perforadora y Kim tiene que repararla sobre la marcha. ¿Podéis comprobar el agua en la parte superior para confirmar que no absorba aire? Aquí estamos sacando aire de la perforadora. Cambio. Pese a todos los obstáculos, lo está consiguiendo. Vale, vamos a encender la perforadora. Cuando empieza la perforación, el agua se enturbia por algo que parece mucosidad. Kim dice que es tejido de coral vivo. Cuando acabemos de perforar, Kim taponará con cuidado los agujeros que quedan para que el coral vuelva a crecer. Esta pieza es increíble. Se ven todas las bandas del núcleo que permiten contar año por año. Parece que tiene 15 años o así. Es una máquina del tiempo. De hecho, es más bien una cápsula del tiempo que solo se puede abrir mediante un análisis meticuloso en el laboratorio que tiene Kim en el Instituto Tecnológico de Georgia. Cada capa de coral contiene una gran cantidad de información sobre un año de clima. Kim está muy interesada en la temperatura, porque las temperaturas altas del mar son una firma de El Niño en la isla de Navidad. Resulta que el coral es un termómetro increíblemente preciso.
Los datos de la temperatura almacenados en el coral coinciden con registros conocidos de temperatura casi de forma exacta. Pero Kim dice que si tenemos suerte, podremos ver algo sin todo ese complicado equipo. Ponlo aquí. Muy bien. Fíjate. Es una buena captura, ¿eh? Un buen botín. Este es el primer núcleo que hemos perforado. Sí. Y tiene unos 50, yo diría 50 años. Sería un cálculo razonable. Esta marca de aquí Sí. es donde el coral dejó de crecer. ¿Esta banda? Sí, se creó una gran perturbación en el núcleo donde se ve un claro, lo que denominamos una discontinuidad. Y esto coincidió con el niño de 1997 o de 1998. Este lugar se volvió muy caliente para los corales durante unos 6 meses. Kim me cuenta que fue el peor El Niño registrado. Y es sobrecogedor verlo congelado en el tiempo. El Niño es culpable de lluvias intensas de proporciones bíblicas. En el norte de California se ha evacuado a miles de personas de sus casas. Un duro invierno con casi 90 fallecidos hasta el momento. Los fuertes vientos han causado este accidente de helicóptero en Tennessee, en el que han muerto 3 personas. Propagó la destrucción por todo el mundo. Inundaciones en Kenia, deslizamiento de tierras en Ecuador y en Perú, sequías e incendios en Indonesia. Las personas que vivían en estos barrios pobres lo han perdido todo. Al final, causó daños por valor de 33.000 millones de dólares. Las muertes y los daños, los escombros, el barro y las crecidas aún se están acumulando. Mató a más de 20.000 personas. Atacó el centro de Florida y mató al menos a 26 personas. Han muerto 400 personas. Se han atribuido 2.000 muertes a las inundaciones. Los servicios de rescate todavía seguían encontrando cadáveres hoy. Y esta es la pregunta del millón. ¿Un suceso como este es totalmente natural? ¿O los fenómenos derivados de El Niño están empeorando por nuestro impacto sobre el clima? Para descubrirlo, Kim necesitaba un coral mucho más antiguo. Las muestras que perforó bajo el agua solo se remontan 40 o 50 años atrás, y ella necesitaba retroceder miles de años. El problema parecía insuperable, pero después de más de una década de búsqueda, Kim encontró la solución por fin. We all know that human activities are changing the atmosphere in unexpected and in unprecedented ways. Este es George H.W. Bush, dirigiéndose a una reunión mundial de científicos del clima en 1990. Hoy parece inimaginable que un presidente republicano dé la alarma sobre el calentamiento global. The stakes here are very high. Pero él solo continuaba con una larga tradición republicana de defensa del medio ambiente. Fue Richard Nixon el que creó la Agencia de Protección del Medio Ambiente y firmó las actas de aire limpio y de agua limpia. Preservation of our environment is not a liberal or conservative challenge. It's common sense. Incluso Ronald Reagan emprendió medidas para proteger la capa de ozono. A principios de los años 2000, John McCain luchó por una ley de control de emisiones que frenara las emisiones de CO2, la primera legislación nacional de este tipo. Mr. President, that's the Arctic Sea. That's the Arctic Sea. And if you look at the red line, the boundary of it in 1979. Look at it now. You can believe me or your lying eyes. Y en 2008, cuando McCain fue el candidato del partido a presidente, el cambio climático fue parte de la plataforma republicana oficial. Parecía que había un consenso creciente entre demócratas y republicanos sobre el asunto. We don't always see eye to eye, do we, Newt? No, but we do agree our country must take action to address climate change. Y parecía que Washington estaba tomando medidas. En 2009 se aprobó en el Parlamento un proyecto de ley sobre el cambio climático, pero el sector de la energía, dirigido por las empresas de combustibles fósiles, destinó 500 millones de dólares en un grupo de presión y en aportaciones a la campaña para frenarlo. Sacad todo el petróleo y el carbón de Estados Unidos. Cuando llegó al Senado, ni John McCain lo apoyó. Gingrich cambió de chaqueta enseguida. Fue la mayor tontería que he hecho estos años. Y el Tea Party, con una gran cantidad de dinero procedente del petróleo y del gas, ayudó a elegir a gente como Michael Grimm. Soy una de las personas que ha sido escéptica al calentamiento global desde el principio. Es evidente que aún no hay una respuesta definitiva. De repente, si aceptabas la ciencia sobre el cambio climático, podías perder el escaño. Preguntémoselo a Bob English. ¿Un conservador que dice que el cambio climático es real? Eso es un animal raro del zoo. Congresista por Carolina del Sur durante 6 años, English fue el republicano más elocuente a la hora de convocar al Congreso a actuar contra el cambio climático.
Se elige a mucha gente basándose en el dinero del carbón o del petróleo. Ya. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Es difícil, es muy difícil. Pero no podemos seguir así. En 2010 perdió su escaño ante un candidato del Tea Party en las primarias republicanas. Hice algunas cosas que suponían claros problemas políticos, pero la mayor herejía fue decir que el cambio climático es real y que tenemos que hacer algo al respecto. Desde que abandonó el Congreso, Inglis va viajando por el país ofreciendo una solución conservadora al cambio climático. Grabaría las empresas que emiten CO2 y ofrecería una reducción de impuestos equivalente a las otras empresas y a los hogares. También trata de convencer a los republicanos de que a pesar de lo que le pasó a él, no pueden seguir negando la realidad para siempre. Lo peor del mundo no es perder unas elecciones. Lo peor del mundo es perder tu esencia, cuando sabes que hay cosas en las que crees y no las defiendes. Michael Grimm es el tipo de republicano al que intenta llegar Inglis. Y Grimm ha accedido a sentarse con él. ¿Cambiará algo? Yo era del distrito más rojo del estado más rojo, clasificación 93 de la Unión Conservadora de Estados Unidos, coalición cristiana al 100%, derecho nacional a la vida al 100%, clasificación A de la Asociación Nacional del Rifle, un tipo bastante conservador, ¿no? La primera vez que estuve en el Congreso ridiculicé el cambio climático. Dije que era una tontería, que eran imaginaciones de Al Gore. Di una rueda de prensa una vez, en la que destrocé a Al Gore. Pero luego mis hijos empezaron a crecer. El mayor, que acababa de cumplir 18 años cuando yo me volví a presentar en 2004, dijo: sí, votaré por ti, papá, pero tienes que corregir tu postura sobre el medio ambiente. El problema fue que sus 4 hermanas estuvieron de acuerdo y su madre también, así que me enfrenté a esta nueva circunscripción que podía cambiar la cerradura de la puerta. Sí, es la más importante. Sí, tuve que responder a este nuevo orden de cosas. Eso fue una parte del cambio. Y la otra fue que me metí en la comisión científica cuando volví al Congreso. Fui al Polo Sur. Vi las perforaciones de las muestras de hielo, vi las pruebas. ¿Por qué crees que los republicanos nos hemos enrocado en esta postura de desconfiar de los científicos? No estoy seguro de que se trate de desconfiar de los científicos. Lo que tememos los republicanos es que si le damos más credibilidad al cambio climático, eso vaya a implicar la necesidad de más reglas, más regulaciones. Sí, estoy de acuerdo. Y queremos cambiar esa conversación. Queremos alejarla de las visiones apocalípticas que señalan los conservadores. Aquí viene un gran paquete de regulaciones y un aumento de impuestos. Queremos cambiarla por una conversación sobre el rechazo razonable de riesgos. Si 98 médicos te dicen que trates a tu hijo de una manera y 2 te dicen que lo trates de otra, no es conservador seguir a esos 2. Y ahí nos encontramos en la ciencia del clima. Tenemos 98 que dicen que es real y lo causa el ser humano. Y tenemos 2 que dicen que no es así. Me parece que es algo extraño que nosotros, los republicanos, escuchemos a esos 2. Y no es que los escuchemos, buscamos a esos 2, los convocamos a comparecencias. Ya. Queremos oír lo que dicen esos 2. En cierta manera, soy la peor persona para intentar convencerte, porque mira lo que me ha pasado a mí. Ya. Pero así es la política. Sí. Si empiezan a salir republicanos a decir que están de acuerdo con la ciencia, que son valientes y que han tenido el valor político que has tenido tú, que lo creen y lo defienden, si hacen eso y pierden, ¿cuántos más lo harán? No son ratoncillos que saltan uno tras otro por el precipicio. Por tanto, creo que las restricciones políticas son mucho mayores de lo que cree la gente. Y son muy reales. Pero tú has vivido una experiencia distinta. Has visto a personas que han sufrido las inundaciones provocadas por la oleada de una tormenta. Y esas personas pueden sentir la necesidad de solucionar un problema. Eso puede darte un margen de movimiento que otros no tienen. Kim pasó años buscando los corales más grandes y más antiguos que pudo. Intentaba rastrear la historia del niño miles de años atrás, pero no consiguió encontrar corales de más de 60 años. Luego se dio cuenta de que tenía la solución a sus pies. Un día estábamos aquí buscando corales más grandes para investigar el resto de la isla y vinimos andando hasta esta playa. Y entonces se me ocurrió mirar a derecha e izquierda y dije,
Esto es un cambio de juego. Durante milenios, estos fragmentos de coral fosilizado han sido arrastrados a esta playa. Ahora mismo aquí fuera hay más corales que dentro, creciendo en el arrecife. ¿Y qué edad aproximada tienen algunas de estas piezas que han venido a parar aquí? Tendrán hasta 6.000 años de antigüedad. 6.000 años. Es una caja de sorpresas llena de tesoros. Buscamos algo muy especial. Tengo que encontrar una pieza muy especial y te voy a enseñar lo que estamos buscando. Estos fósiles son de docenas de especies distintas de coral y solo buscamos una, del mismo tipo que aquella que perforamos, para que Kim pueda comparar manzanas con manzanas. Es como buscar una aguja en un pajar. Es un poco raro, pero le cogerás el gustillo. ¿No es esto lo que quieres? No. Placas. Placas no. Placas no. Placas no. ¿Y esto qué? Tiene buena pinta. No, eso no sirve. Podrías hacer mucha ciencia con esto. No. Aquí hay uno. Ya lo tengo. Aquí hay uno. Muy bien, te lo explico. Esta es la misma especie que perforamos bajo el agua el otro día, aunque no te lo creas. ¿Cómo sabes lo antigua que es esta pieza? Ahora mismo no tengo ni idea. Podría tener 50 años. O podría tener 6.000. Tenemos que llevárnoslas y fecharlas. Utilizamos un método de datación por radiocarbono muy rápido para fecharlas. ¿Y luego podrás decirme lo caliente que estaba el océano un año concreto de hace 4.000 años? Eso es. Es fantástico. Y podré decirte cuántos fenómenos del Niño sucedieron en esa época. Es increíble. Y si tengo suficientes piezas como esta, puedo hacerte un cálculo muy preciso del clima de ese periodo. ¿En este océano? Sí. Fantástico. Sí. Cada muestra de coral es una pieza de un rompecabezas gigante y las enviarán a Estados Unidos, donde las fecharán y las ordenarán por edad para crear un registro continuo de la temperatura del océano miles de años atrás. Estamos reuniendo muchas muestras y muchos datos para esta pregunta. ¿Qué sucedió en el clima de la isla de Navidad en el pasado reciente? Tenemos muchas muestras que nos contarán su historia. Y esa historia da miedo. Hola, soy Bob. Hola, Bob. Soy Al. El siguiente asunto de la agenda es el viaje a la capital. Y tenemos que hablar de eso, porque será el lunes. Sí, y esa es la otra cuestión. La reunión con ellos en el despacho del senador Rubio. El senador de Florida, Marco Rubio, es una figura prometedora del Partido Republicano. Y también es alguien que niega el cambio climático, pero hace unos años no lo negaba. Y Bob Inglis quiere convencerle de que vuelva por sus fueros. No tengo ni idea de cuál es su postura, pero me gustaría hablar con él. Han aceptado vernos, pero el senador Rubio no estará. No creo que venga. Ya. Era mucho pedir que nos dedicara su tiempo. ¿Y tú qué opinas? Debería... Lo más sensato es esperar hasta que tengamos la oportunidad de reunirnos con el senador Rubio. Ya. No sé si tendrá mucho tiempo para dedicárnoslo a nosotros. Ya. Tal vez me equivoque. No, creo que tienes razón. Creo que es evidente que está ocupado con otras cosas, así que... Sí, eso parece. Si pierdes en política, es algo de lo que todo el mundo se entera. Y es algo que te marca. Los demás piensan, a ese, evítalo. Y es algo que no tiene fin. Y duele. Porque la gente cree que me he pasado al otro lado, que he cambiado de tribu. Y es bastante doloroso. Sigue siéndolo. Tienes la sensación de que no puedes volver a casa. Vamos a doblarla así y luego la ponemos por este lado. ¿Las estrellas por aquí? Sí, no, al revés, vaya. ¿Hay que volver a hacerlo? Sí, lo siento. No pasa nada. Hoy Michael Grimm quiere sorprender a Pat Dresch.
La está ayudando a conseguir una nueva casa, pero el proceso se alarga. Mientras tanto, va a suplir una reliquia familiar perdida en la tormenta. Una bandera que conmemoraba el servicio de su padre en la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que no podemos darle la bandera exacta, pero esta bandera ondeó sobre el Capitolio. Madre mía. Sí, en Washington. Madre mía. Esto se ha hecho a nombre de su padre. Por tanto, es su bandera. Vale. La he doblado yo mismo. Como estuve en los Marines, aprendí a doblar una bandera, pero ha pasado tiempo y no está a la perfección. Volveré a doblarla antes de meterla. Su servicio y su dedicación siempre serán recordados. Quiero que lo sepa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Es un placer. Madre mía. Tranquila. Dios mío. Le conseguiremos una casa, ya verá. Sí, eso es lo que quiero. Y lo tendrá, y yo iré a cenar. Cuando quiera. No puedo esperar. Me muero de ganas de oír. Tenga la llave, empiece la mudanza. Ese es mi sueño, oír esas palabras. Hola. Hola. ¿Cómo va la planificación del voto? Michael Grimm ha trabajado sin descanso para reunir los votos que permitan un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para las víctimas del Sandy. Pero bajo la presión del Tea Party, el mismo grupo que ayudó a que eligieran a Grimm, el proyecto de ley se ha abandonado de repente. Respecto al paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares, el presidente de la Cámara, John Boehner, decidió sin explicación alguna no votarlo antes de que terminara el Congreso número 112. La decisión ha ocasionado un inusual motín a todos los niveles entre los republicanos de Nueva Jersey y Nueva York. No estoy de acuerdo con esta decisión de retrasar el voto en absoluto. No lo apoyo. Creo que es un error. Este retraso no es lo que queríamos. No hay ninguna justificación. Significa que Pat Dresch y miles de víctimas de la tormenta tendrán que esperar aún más para empezar a reconstruir sus comunidades y sus vidas. ¿Lo dejas? Sí. Bien. Bien. Empieza. Empieza ya. Pam, 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 pam. Bien, repítelo. Cuando no se produjo aquella votación, tengo que reconocer que me vine abajo. Es un empeño personal mío cumplir con ese paquete de ayuda. Y es una lucha. Todos los días voy a trabajar y me peleo con alguien, ya sea de la oficina del alcalde o de la administración de Washington, o con alguien de mi propio partido. Pero siempre es una lucha. Tras años yendo de un lado a otro entre la isla de Navidad y su laboratorio de Atlanta, la investigación de Kim sobre el coral está dando pistas sobre la repercusión del ser humano en el niño. Sugiere que en el siglo XX, los fenómenos derivados del niño son un 20% más graves que en los 7.000 años anteriores. En las últimas décadas, la tendencia resulta especialmente clara. Hay algo diferente en estos últimos 30 o 40 años. Hay fenómenos más grandes, más frecuentes en estos 30 o 40 años. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Lo que se deduce al descubrir un comportamiento sin precedentes del clima en los 30 o 40 últimos años, en comparación con las variaciones naturales de los 6.000 años anteriores, lo que se deduce es que está vinculado a una causa relacionada con el dióxido de carbono presente en la atmósfera. Claro. El dióxido de carbono ha aumentado como consecuencia de la actividad humana. Y resulta que el campo de estudio de Kim, el cambio climático, amenaza el lugar donde está realizando su investigación. Esta isla de coral es una víctima lenta de la elevación del nivel del mar. ¿Cuánto falta para que el resto de la isla de Navidad, las zonas del arbolado, acaben teniendo este aspecto? Bueno, ¿quieres mi opinión de experta? Sí. Yo diría que 1 metro en 100 años. Cuando vivan tus nietos. Sí, la mayoría de la isla de Navidad tendrá problemas graves con el aumento del nivel del mar. Es un territorio que desaparece. Se me parte el corazón porque estoy enamorada de este lugar.
2 meses después del huracán Sandy, el Congreso ha dado el primer paso para conceder la ayuda económica a las numerosas familias y empresas de la zona de la tormenta que aún están sufriendo. Hoy el Congreso ha dado el visto bueno después de que las demoras y la política retrasaran la ayuda de emergencia. Conforme pasaban los meses, Michael Grimm siguió ayudando a Pat Dresch en su proceso de conseguir una nueva casa. Todavía no hemos hecho suficiente y queda mucho por hacer, eso está claro. Pero al mismo tiempo debemos reconocer los pasos monumentales que se han dado. Y esto es un gran paso adelante para que la ciudad empiece a aceptar las solicitudes y la gente recupere su vida. De eso se trata. Pero a Pat aún le quedan meses hasta que tenga un lugar que pueda considerar su casa. Estamos en agosto, 10 meses después de que el huracán Sandy azotara la costa este. Afectó a millones de personas y la vida de muchos cambió para siempre. Pero una de las cosas más sorprendentes es cómo cambió a Michael Grimm. La última vez que hablamos dijo que no había una respuesta definitiva sobre la ciencia del clima. ¿Sigue pensando lo mismo? Después de hablar con Bob Inglis, hice mis propias investigaciones. Miré algunas cosas que me envió. Mi equipo las miró. La amplia mayoría de los científicos de prestigio dicen que es concluyente, que las pruebas son claras. No creo que no haya una respuesta. Las líneas básicas son: estamos vertiendo carbono a la atmósfera. El planeta se está calentando. Eso hará que suba el nivel del mar. Está de acuerdo con ellas, ¿no? Claro. Es evidente que el nivel del mar ha aumentado. Y el cambio climático forma parte de las causas que lo han provocado. El problema que vamos a tener ahora es que no queda oxígeno en Washington para otro gran debate. Esa es la realidad. Entre la inmigración, la reforma de los impuestos... Lo entiendo, pero... No va a ocupar el primer lugar. Pero va a publicarse un estudio que aborda la cuestión. Si se considera solo el aumento del nivel del mar y se compara con la oleada de la tormenta del Sandy, según este estudio, hay 64 kilómetros cuadrados que no se deberían haber inundado. Así que mi pregunta es, si dentro de 3 años se produce otra tormenta como esta que se lleve 70.000 casas más, ¿cuándo se va a convertir esto en una prioridad? Washington no es la vida real. Estás hablando de fundamentos y de ciencia. Ya. Y te respondo que es irrelevante. Ya. Irrelevante. Primero tienes que conseguir que se sienten a la mesa para decirles, trabajaremos juntos. ¿Y cuál es su papel para conseguir que hagan eso? Si a alguien le dicen que ahora mismo hay mucho lío en Washington y no pueden gestionar la ayuda del Sandy, contestará, perdona, eso es una chorrada. Cierto. Y yo le digo que la gente que vive en esta isla va a padecer más tormentas y estará peor si no espabilamos. Usted puede hablar con sus compañeros republicanos y decirles que vayan a su distrito porque han tenido agua en lugares donde no debería haber estado. Sí, pero no mientras todo el mundo está diciendo inmigración, impuestos, y los miembros del Congreso no quieren hablar sobre nada más. Dentro de 20 años, usted y yo tendremos una conversación en la que echaremos la vista atrás, estoy seguro. Imagínese esa conversación y dígame cómo vería su comportamiento actual, lo que ha hecho, su capacidad de liderazgo. Lo que le digo es que esto va más allá de mi persona. No creo que los estadounidenses tengan la voluntad de hacerlo. Es una declaración terrible y deprimente. Tal vez, pero es la verdad. Pero tuvimos la voluntad de establecer fronteras, tuvimos la voluntad de ir a la luna, tuvimos... Si cree que mi generación o la que me sigue tiene esa voluntad, es que vive en un mundo de fantasía, no la tiene. No sé cómo se verá al mirar atrás en su papel de congresista de Estados Unidos si la historia se desarrolla como dice la ciencia. La historia distingue entre la gente que tuvo la fortaleza de plantarse y decir lo que no era popular y aquellos que no lo hicieron. La historia juzga a esa gente con increíble rigor. Los coloca en 2 categorías: las personas que afrontaron el mayor desafío de su época y las que no. Si los políticos no sienten ningún apoyo, no lideran nada. Lo que me anima es que hay bastantes que saben lo que hacen. Que Dios os bendiga y os dé salud. Cuidaos, me alegro de veros. Saben que tenemos que prestar atención a la ciencia. La experiencia es una maestra muy eficaz y a menudo muy estricta. Dios mío. Tendrían que estar con nosotros. Ahora nos está enseñando el cambio climático. La cuestión es si sabremos sumar ese conocimiento a la esperanza de que se pueda hacer algo.